Bueno, le hemos puesto inseguridad en tiempos de pandemia. Bueno, conocemos los tiempos en los que nos estamos afrontando. Realmente son tiempos complicados. Y bueno, y el escenario en el que estamos es un escenario propicio para poder los ciberdelincuentes no poder concretar ciertos ataques, cierto robo de información. Y un poco le ponemos inseguridad porque hablar de seguridad lo hacemos siempre, hablamos de seguridad. Sin embargo, el concepto de seguridad un 100% no existe, o sea, no hay nada que sea completamente seguro. Tal vez algo es seguro en este momento, pero ya el día de mañana algún investigador o algún ciberdelincuente encontró la manera de romper esa seguridad y dejamos de ser seguros, ¿no? Entonces, lo que normalmente manejamos y lo que se da en el día a día son inseguridades. En este enlace va a estar compartida, bueno, de hecho está compartida la diapositiva que vamos a trabajar. ¿Sí? El día de hoy va a ser netamente una charla, por ahí veremos un par de herramientas, un par de cosillas que nos podrían ayudar, pero netamente va a ser una charla como tal. Y el día de mañana tenemos preparado por lo menos unos 3 ejemplos de ataques reales que suceden, y de hecho vamos a hacer un ataque real, y solo les adelanto que vamos a tratar de obtener toda la base de datos de X institución que está publicada mediante un servicio, tiene un servicio donde uno puede consultar información, lamentablemente tiene una brecha de seguridad, y vamos a ver lo sencillo que resulta ser a alguien con conocimiento, o sencillamente a alguien que conozca una herramienta, poder acceder a esa información. Y un poco la idea es eso, ¿no? Ver que puede ser muy sencillo a veces que nuestra información se publique, ¿no? O que suframos cualquier tipo de intrusión informática. En el otro link está yo le digo desafío, siempre que trato de dar una charla, trato de hacer algo para al final recompensar un poco la atención. Y en este caso, el desafío de hoy simplemente va a consistir en un pequeño formulario con algunas preguntas, netamente las respuestas basadas en esta charla, y la temática es a la primera persona que lo conteste y que saque el mayor puntaje, les obsequiamos de parte de la asociación una licencia antivirus por 12 meses. Bueno, ese es mi correo personal, stigmer@gmail.com, y esa es mi cuenta de Twitter. Si gustan, me pueden seguir. Normalmente esa cuenta la utilizo mucho para retuitear personas que se dedican a la seguridad, investigadores y cosas por el estilo. Bueno, arrancamos y simplemente vamos a hablar un poquito del escenario en el que nos encontramos, y que, bueno, normalmente para nuestra ciudad o nuestro país, sobre todo nuestra ciudad, empezó a darse desde el 15, 16 de marzo, y lo que podemos decir es que muchas empresas básicamente se vieron forzadas a tratar de adoptar de manera rápida políticas de teletrabajo, ¿sí? Y obviamente políticas de teletrabajo no se las toma de un día para otro, es un proceso. Sin embargo, acá prácticamente nos sentimos forzados a adoptarlas rápidamente. Obviamente eso se convirtió en un desafío, y desde luego todo esto desató en un crecimiento o alta demanda de aplicaciones de videoconferencia y de acceso remoto, ¿sí? Ahora, todo eso, quienes de alguna manera se han visto beneficiados son los cibercriminales. Yo sí quiero puntualizar algo, yo no voy a utilizar la palabra hacker, porque el hacker no tiene nada que ver con cometer un delito. El que comete un delito informático realmente es un cibercriminal. El concepto de hacker sí, lamentablemente se le ha utilizado mal la palabra. De hecho, en su momento la RAE lo definió como pirata informático. Sin embargo, después de 2 o 3 años, no quitó el término pirata informático, pero agregó el término experto en informática, ¿no? Entonces, de aquí en adelante yo voy a utilizar la palabra cibercriminal para referirme a alguien que comete algún delito. Entonces, este escenario donde primero, se tomaron medidas
las empresas adoptaron medidas para trabajar en remoto. En algunas ocasiones, algunas empresas simplemente lo que hicieron fue, bueno, habilitar una IP pública y permitir conexión de escritorio remoto mediante el protocolo RDP. ¿Sí? Este es un protocolo que permite establecer conexiones remotas. Es un programa que viene instalado, por ejemplo, en el caso de Windows. El protocolo obviamente es estándar. Eh, y, y el protocolo RDP es muy conocido, de que también es un protocolo que no es seguro. A esto se suma que hay publicado en Internet, o algunas empresas todavía mantienen sistemas operativos que ya no tienen soporte. Por ejemplo, Windows Server 2008 ya no cuenta con soporte. Se han hecho públicas un sinnúmero de vulnerabilidades. Y en otras palabras, si alguna compañía, alguna empresa tiene dentro de su infraestructura un servidor, un Windows Server 2008, y tiene de alguna manera publicado el acceso remoto, tiene un grave problema, tarde o temprano va a ser vulnerado. Otras empresas fueron un poquito más allá y lo que han hecho es implementar VPNs, que son redes virtuales privadas, donde obviamente hay un mayor control de seguridad, donde la información viaja cifrada, etcétera. Entonces lo que se hizo fue, bueno, instalas este programita que te permite montar la VPN y de ahí para allá te conectas y tienes acceso a la infraestructura. Y lo otro que obviamente sabemos que aumentó muchísimo, muchísimo, perdón, tiene que ver con las aplicaciones de videoconferencia, Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams, etcétera, ¿no? Entonces, al final, lo que terminó desatando esto fue un sinnúmero de conexiones o de servicios publicados en Internet para poder acceder de manera remota, mucho más tráfico en Internet, y como seguro todos lo estamos viviendo ahora, pasamos muchas horas frente al computador conectados, haciendo teletrabajo. De hecho, creo que coincidimos en que todos estamos trabajando más ahora que antes. ¿Sí? Entonces, todo esto al final a los cibercriminales es a quien de alguna forma les ha favorecido, y desde luego ellos también tratan de ajustar sus estrategias de ataque a lo que se está viviendo en el momento. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, se han dado un sinnúmero de campañas, y aquí vamos a hablar un poquito del phishing. El phishing es básicamente una técnica, llamémoslo así, que no es nada nuevo. De hecho, phishing se hace desde hace muchos años atrás. De hecho, hay un personaje muy famoso que es Kevin Mitnick. De hecho, hay una película basada en él. Bueno, a él se le considera como el padre de la ingeniería social. Y básicamente el phishing lo que consiste es tratar de engañar a una persona con el objetivo de poder robar información. ¿Sí? Básicamente el término lo que nos da la idea es que lanzamos ahí como una carnada a ver qué es lo que agarramos. Entonces, obviamente, esta técnica, aunque es muy antigua, se la sigue utilizando y sigue teniendo muchos resultados. Básicamente, el phishing no es atacar a un equipo como tal vez lo hace una clase de virus, ¿no? O algún código malicioso, ¿no? Atacar directamente a una infraestructura informática. No, el phishing lo que trata de hacer es, por decirlo así, atacar a la persona, al individuo. Tratar que por su curiosidad, ¿sí? O por su ingenuidad, o sencillamente por su poca observación, pueda morder la carnada. Entonces, obviamente se ha presentado un crecimiento bastante considerable en campañas de phishing donde se está propagando malware, o también se están realizando estafas, y obviamente el tema de moda, el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes observan en la parte derecha tiene que ver con campañas que circularon en redes sociales. Por ejemplo, en este caso muy puntual, llegaba a WhatsApp y era un programa que decía quédate en casa, obviamente debido al COVID, y lo que ofrecía era un bono. No se decía ni la organización ni la institución, nada, simplemente un bono, y que obviamente podías acceder a él, pero primero tenías que poder registrarte, ¿no? Y ahí nos ponían una dirección que obviamente llevaba hacia un sitio donde inicialmente no había mayor cosa que un formulario, pero conforme se iba dando a continuar,
ya la cosa se iba poniendo color de hormiga en el sentido de que al final terminaba robando información o instalando software malicioso. Para quienes de alguna manera vayan a acceder al material, yo en cada una de estas imágenes los he puesto como hipervínculos porque allí, si damos clic, vamos a irnos sobre alguna noticia donde se desarrolla o se toca este tema de manera más detallada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sigo mucho este blog de seguridad que es de la empresa SET. De hecho, yo soy cliente de SET y normalmente nos llegan boletines, pero adicionalmente ellos tienen este blog donde se habla de seguridad de manera muy sencilla. Entonces, si alguno todavía no lo sigue, les recomiendo que lo pueda seguir. De hecho, de ahí he sacado varios artículos de lo que estoy poniendo en las imágenes para que si ustedes quieren profundizar más después de la charla, lo puedan hacer siguiendo los enlaces. Bien, el ejemplo que está a mano derecha es algo muy parecido, pero en este caso se tomaba la imagen del gobierno estadounidense y era lo mismo, ofrecía un cupón para plan social. ¿Ok? Sin embargo, lo que llama un poquito ahora la atención es que ya hace algún tiempo, cuando uno hablaba de phishing, una de las medidas que uno decía que tenía que tomar era de que verifiquemos si la dirección URL solamente decía HTTP. Y de un momento para acá se comenzó a hablar y decir que si tú ya ves una dirección con HTTPS, esa dirección es segura. ¿Sí? Cosa que realmente no es así, porque el HTTPS lo que simplemente nos dice es que la conexión va cifrada. ¿Qué significa esto? El protocolo HTTP es el protocolo que nos permite tener comunicación con el Internet. Y cuando solo había HTTP, toda la información que viajaba de un sitio hacia otro sitio, hacia un servidor, los formularios que llenábamos, exactamente toda la información viajaba en texto plano. ¿Qué significaba esto? Que si se podía interceptar el tráfico de la red, la persona que interceptaba el tráfico mediante un sniffer, un programa especial que está ahí capturando todos los paquetes, él podía observar toda esa información en texto plano, todo legible. Bueno, para proteger eso, lo que se hizo fue hacer una combinación del protocolo HTTP con los certificados de seguridad SSL. Y allí se fusionó esto, donde sobre HTTP se instalaba un certificado y esto se convertía en el HTTPS. ¿Qué hacía esto? Que esa información que viajaba legible se le aplique un algoritmo matemático de cifrado y termine convirtiéndose en algo ilegible. Si el atacante capturaba el tráfico, lo que iba a observar obviamente era simplemente información que no se iba a entender. Como decíamos por ahí, caritas felices y nada más, ¿no? Pero eso no quiere decir que al final el sitio hacia donde nos dirigimos o la URL no sea maliciosa. De hecho, estas campañas que estamos observando aquí en estos ejemplos están utilizando HTTPS. Entonces, por allí ya nos queda decir de que ya el HTTPS no nos garantiza de que un sitio sea seguro o no. Simplemente nos dice que la información viaja cifrada. Otros que circularon fueron, por ejemplo, este también que fue vía WhatsApp, donde se utilizaba la imagen de Netflix y lo que prometía era Netflix gratis. Y bajo el mismo esquema, ¿no? Dar clic, nos llevaba hacia una página y de ahí para allá ya se comprometían nuestros datos. Obviamente también aquí a nivel nacional circuló uno que tenía que ver con almacenes TIA, también vía WhatsApp, donde se prometía un bono de $150. Obviamente era falso y lo que hacía era infectar el equipo y robar información. Es interesante de que nuestra cuarentena empezó más o menos por el 15-16 de marzo. Sí, es correcto lo que nos dice el Mr. Pablo, que normalmente en estos anuncios saben haber faltas ortográficas. Sí, es comúnmente porque a veces simplemente lo que hacen es una traducción automática. Bien. Era interesante, les comentaba, de que nosotros entramos en cuarentena más o menos 15-16 de marzo y más o menos por el 20 y pico de marzo un investigador español publicó en Twitter, después de una investigación, esta lista de dominios que en menos de un mes se habían contratado.
Y todos estos dominios estaban relacionados con el COVID, con el coronavirus, ¿sí? Donde daban según información adicional, medidas de prevención, curas, etcétera, ¿no? Sin embargo, todos esos dominios, que son más de 200 dominios, todos eran maliciosos. Entonces, esto lo que nos llega a concluir es de que el tema de los delitos informáticos o los cibercriminales realmente es una industria muy bien estructurada, muy bien financiada y con grandes créditos. Por eso es que se dedica muchísimo tiempo a elaborar este tipo de campañas, a realizar software malicioso, porque detrás de todo esto realmente sí hay un beneficio económico. Bien, aquí simplemente se repasaban algunas medidas de tener en cuenta, eh, y aquí también viene el tema de poder simplemente tener sentido común y decir, bueno, realmente, aunque suene feo decirlo, nadie nos regala nada, ¿no? Entonces, que de buenas a primeras nos llegue un mensaje a nuestras redes sociales ofreciéndonos que nos van a dar un bono, que nos van a dar esto o lo otro, ya por simple sentido común nos llevaría un poco a desconfiar de esta clase de anuncios maliciosos, ¿no? Entonces, digamos que una de las primeras medidas de prevención contra el phishing es el sentido común. Segundo, siempre tratar de antes de si un momento dado tenemos dudas de una URL, bueno, poder pasarle el mouse sobre el hipervínculo y ver si realmente primero nos va a llevar a ese hipervínculo, ¿no? Porque normalmente a veces ponen un texto, porque el hipervínculo tiene dos propiedades, el texto que se muestra y la URL hacia donde nos dirige. Entonces, una medida sencilla es poner el mouse sin dar clic, simplemente acercarlo y ver en la barra cuál es la dirección a la que nos quiere llevar. Si es que es la misma o es diferente. Obviamente, si es diferente, ya podemos determinar que es phishing, ¿no? Luego voy a mostrar una pequeña herramienta donde se puede analizar las URL como medidas de prevención. Bueno, y no solamente estas campañas circulan por redes sociales, obviamente también circulan vía correo electrónico, incluso mediante SMS, ¿no? Bien, dentro del phishing hubo en su momento un ataque, llamémoslo así, o un intento de ataque, que se lo categorizó dentro del nombre sextorsión. Obviamente lo que nos da a entender una extorsión de tipo sexual. ¿En qué sentido? Bueno, en el 2018 ocurrió el primer caso de este tipo de phishing. Y obviamente, en estos últimos meses se han desatado también. Bueno, ¿en qué consiste esto? Básicamente, el sextortion lo que consiste es de que usted recibe un correo electrónico y lo novedoso es que en el asunto del correo electrónico, aparte de que viene su correo electrónico, viene su dirección de correo, o puede venir un nombre de usuario, viene una contraseña. Y es una contraseña que tal vez en su momento usted la utilizó, o quién sabe si todavía la sigue utilizando. ¿Ok? Y parte del mensaje lo que dice es de que eh, se ha obtenido acceso al computador, incluso se va describiendo un poquito más o menos cuál fue la técnica que utilizaron y lo que ellos dicen, ¿sabes qué? Hemos obtenido acceso a tu computador una vez que tú visitaste un sitio web, encontramos una vulnerabilidad en RDP y hemos accedido a tu computadora, te instalamos un keylogger. Un keylogger es un programa que captura todas las pulsaciones del teclado, absolutamente todo, entre eso los usuarios, las contraseñas y todo lo que usted digita, y eso está programado para que esa información se almacene en un archivo y sea enviado de manera silenciosa hacia quien instaló en este caso el keylogger, ¿no? Entonces es una forma de robar información. Y le dice, bueno, como te pusimos el keylogger, podemos capturar todas tus claves, tenemos acceso a todas tus cuentas de redes sociales, tal vez posiblemente a tus cuentas bancarias, y adicionalmente dice de que también pudieron hackear la cámara y que nos han grabado visitando sitios de contenido pornográfico.
Y ahí viene el chantaje, porque lo que nos dice es, si en determinado tiempo nosotros no hacemos un pago, ellos van a revelar toda esta información a nuestros contactos. Bien, básicamente eso es lo que nos dice ese ataque. Ahora, pensemos un segundo, ¿no? Nos dicen eso y efectivamente en el asunto del mensaje viene una clave que tal vez sí la utilizamos en un momento o que todavía la seguimos utilizando. Entonces ahí nos va a quedar la duda, ¿no? Obviamente ellos piden un pago que se haga en moneda electrónica, en este caso bitcoins, y como todos sabemos, el bitcoin no se puede rastrear, ¿no? Es anónimo, no se puede determinar a quién le corresponde la billetera electrónica, por consiguiente, es uno de los métodos preferidos de pago, porque no lo van a rastrear. Y bueno, es interesante de que a veces suceden estos casos y las personas cuando reciben esto se asustan y están más preocupados en saber cómo se paga en Bitcoin de que si realmente esto es verdad o es mentira. Bueno, la realidad es que esto es falso, esto realmente no sucedió, pero sí nos queda la duda y nos dice, bueno, ¿de dónde sacaron esa contraseña? Bueno, lo que sucede es de que obviamente sí han existido filtraciones a diferentes empresas y lo van a seguir habiendo, donde en algún momento nosotros utilizamos nuestro correo para crear una cuenta. Por ejemplo, no sé, a lo mejor usted creó una cuenta en PlayStation, por ejemplo, donde obviamente tuvo que proporcionar su correo, tuvo que poner una contraseña, y resultó que en su momento dado PlayStation fue atacado, se robaron la base de datos, millones de registros, y mucha de esta información se la vende o se la termina publicando en sitios como la Dark Web, ¿no? Que es una extensión del Internet donde se necesita un programa especial para poder acceder y donde obviamente también se lo utiliza mucho con fines criminales por el tema del anonimato, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces lo que sucede es eso, de que los cibercriminales, conscientes de que en Internet hay millones de registros de bases de datos filtradas de diferentes compañías, van a buscar a esas bases de datos para poder extraer estas credenciales que en su momento han sido filtradas. Y a partir de eso, ellos obtienen esa información y comienzan a armar. Claro, tienen el correo que normalmente se utilizó para crear una cuenta, posiblemente el nombre y una contraseña. Y a partir de eso, tratan de armar esta clase de engaños. En este enlace yo he colocado un sitio, que es un servicio. La dirección se traduce, es como he sido hackeado. Y este servicio lo que hace es tratar de recolectar todas esas bases de datos que han sido filtradas en su momento, ¿sí? Que se han hecho públicas y que están ahí en Internet a disposición. Él ha tratado de agruparlas con el sentido de poder brindar a los usuarios y que se puedan enterar si en su momento dado su correo electrónico ha sido comprometido en una de estas filtraciones. Cuando hablo de su correo electrónico no me refiero a su cuenta de correo como tal, sino simplemente a la dirección que utilizaron para crear una cuenta en determinado servicio. Por ejemplo, este es mi correo, uno de mi correo personal realmente, y voy a hacer una búsqueda, vamos a ver qué me dice, si en un momento dado se ha comprometido algún servicio donde estaba registrado mi correo electrónico. Me dice que sí, que efectivamente hay dos sitios que han sido vulnerados. ¿Cuáles son esos sitios? Bueno, me dice que en octubre del 2013, 153 millones de cuentas fueron filtradas de Adobe. Sí, efectivamente, yo por esas fechas me creé una cuenta para poder descargar software. ¿Qué contenían esas bases de datos? Me dice que contenían un internal ID, un username, un email y el password encriptado. Sin embargo, hay mecanismos de poder saber cuál era esa contraseña, ¿no? Y luego me dice que en mayo del 2014, en este servicio, que es un aportador de URLs, también hubo una filtración de 9.3 millones de cuentas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que realmente hacen los cibercriminales, es ir a buscar esta clase de información que ya está pública en Internet de filtraciones que se han dado y tratar de ahí sacar información para engañarnos. Por ejemplo, si en cambio yo hago otra búsqueda con alguna otra dirección,
Y si usted si su cuenta de correo no está en ninguna de estas filtraciones que han sucedido, va a obtener resultados como estos, ¿no? No hay ninguna. Entonces, es una buena alternativa para que en su momento podamos consultar si nuestras cuentas de algún servicio han sido comprometidas. Ahora, el punto es que a veces no, tenemos la mala costumbre de que repetimos las contraseñas. Es decir, utilizamos una contraseña para uno o varios servicios. Entonces, imagínense si en su momento dado yo hubiese puesto en Adobe, en Adobe, cuando creé la cuenta, hubiese puesto mi clave, y esa era la misma clave de mis redes sociales o de mi correo personal, se pudo haber comprometido, ¿no? Entonces, aquí digamos que un poco la medida es no utilizar la misma contraseña para diferentes cuentas, ¿no? Sino que cada cuenta pueda tener su propia clave. Y yo sé que eso es tedioso, es molestoso, pero vale la pena hacerlo porque si en un momento dado se compromete alguna cuenta, será esa y no el resto. Eso como medida de prevención. De ahí algo de lo que también se ha disparado y que de hecho ya venía tomando mucha fuerza, pero que ahora se dirigió de manera muy particular hacia las instituciones médicas o hacia los hospitales, tiene que ver con el ransomware. Y el ransomware básicamente es un software malicioso que lo que hace es, llamémoslo de esta forma, secuestrar los archivos de su computadora. ¿Y en qué sentido lo secuestra? Bueno, veamos este gráfico que más o menos nos presenta cómo es el escenario típico de un ataque con ransomware. Bueno, más o menos lo que nos dice es de que un atacante identifica una víctima y lo primero que va a hacer es ir a buscar información hacia su página web. ¿Sí? Una vez que el atacante hace un análisis y encuentra una vulnerabilidad, ¿sí?, en esa página web, él va a lanzar un ataque y lo que va a tratar de hacer es de inyectar código malicioso. ¿Con qué objetivo? Que cuando los usuarios visiten esas páginas, al momento que carga la página, se va descargando el código que él inyectó. Y eso lo redirige hacia otro sitio donde se descarga un exploit, que básicamente el exploit puede ser código o simplemente pueden ser pasos para explotar una vulnerabilidad. Y una vez que sucede eso, se descarga un binario en el computador. Una vez que ese binario está en el computador, en cualquier momento se ejecuta y va a proceder a buscar en los archivos de su computador información que ellos consideren que sea valiosa para aplicarle un algoritmo matemático descifrado y hacer eso mismo, ¿no? Hacer que su información, que era legible, ahora hacerla ilegible. Y una vez que ya ha logrado eso, nos manda una advertencia en pantalla diciendo de que efectivamente han secuestrado nuestro equipo y que si queremos recuperar nuestra información, debemos de pagar igualmente en bitcoins. Toda opción, me pregunta la Miss Rosa Cuello, ¿qué opino de la opción que tiene Chrome para generar contraseñas seguras y diferentes de cada servicio? Me parece una buena, todo sistema que genere contraseñas aleatorias es muy buena. Lo que no estoy de acuerdo es que esa información se almacene en la nube mismo o se los guarde en los propios navegadores. Pero de ahí, cualquier programa que nos genere contraseñas aleatorias, bienvenido. De hecho, luego les voy a mostrar un pequeño programa que funciona como gestor de contraseñas, pero yo siempre recomiendo que sea local, no que sea en la nube ni que se almacene esta información en el navegador. Correcto. Bien, entonces, lo interesante de esto es que esta clase de software está muy bien hecho y es muy sofisticado porque aplica algoritmos de cifrado bastante seguros y de hecho utiliza una clave de cifrado que sin esa clave es imposible hacer un reverso. Y eso es lo que ellos prometen que nos van a dar si en caso pagamos el rescate. ¿Sí? Normalmente, una empresa que se infecta con ransomware normalmente no recupera los archivos. ¿Sí? Hay opciones, a veces la empresa dice, y bueno, ¿y pago o no pago?
Entonces uno dice, bueno, si usted quiere pagar, pero ¿y si no le dan nada? Recuerda que está tratando con criminales, ¿no? Entonces no queda la garantía. Y la única manera de obtener esta información es obtener esa clave con la que aplicaron el cifrado. Si no tenemos esa clave, los archivos no se van a recuperar. Y de hecho ha habido muchas compañías que se han visto en aprietos porque ahí viene otro tema. No han tenido copias de seguridad. Y la medida, digamos, más eficiente contra el ransomware es tener copias de seguridad. Y obviamente copias de seguridad no en el mismo equipo, sino fuera del equipo, ¿no? ¿Para qué? Porque si en un momento dado tenemos un desastre de este tipo, bueno, a partir de las copias se podría levantar la información. Tal vez se pierda 1 o 2 días. Bueno, no es nada comparado con perder todo, ¿no? Como si han habido situaciones. Y de hecho, por ejemplo, aquí hay un artículo que habla que el blanco en estos momentos de los cibercriminales con el tema ransomware son los hospitales, debido a la información sensible que se maneja, se ha manejado siempre y más aún con toda la demanda que tenemos por el tema COVID. Por ejemplo, este es un ejemplo de lo que en su momento apareció en la pantalla del hospital de Torrejón en España. Ese fue en su momento lo que le apareció en todas las pantallas de su infraestructura. Ellos lamentablemente fueron el primer hospital en España que se infectaron con ransomware. En este caso, el ransomware hacía ilusión a la película de X-Fact, ¿no? Y igualmente decía que tenía sus archivos, que tenía solamente 24 horas para poder pagar y para que ellos le puedan dar la clave de desencriptado. Si no pagaban, iban a borrar la información. Lamentablemente, el hospital no pudo operar, pararon sus operaciones y tuvieron que volver al papel y al lápiz para poder seguir operando. ¿Sí? Ahí en el hipervínculo está en mayor detalle la noticia. Bien, aquí yo simplemente he hablado phishing, extorsión, ransomware, pero tenemos una gama de malware, de software malicioso, y de hecho, por ejemplo, el ransomware como tal, aparte de cifrar, él al mismo tiempo también se comporta como un gusano. Cuando hablamos de gusano, hablamos de una clase de software que se va propagando por la red. Entonces, normalmente usted se intenta de ransomware en una máquina y tenga la seguridad que luego toda su infraestructura va a estar comprometida con ransomware. Como recordatorio, obviamente, tener soluciones de seguridad, pero las copias de seguridad terminan siendo lo más efectivo contra esto. Tener una política de copias, de determinar la periodicidad, tal vez pasan un día, 2 veces al día, dependiendo también cómo estén los recursos, pero tenerlos fuera, porque ha sucedido que a veces uno hace copia, saca del C y pega en el D. Entonces, al final este software va a ir recorriendo todo y nos va a terminar cifrando tanto lo que tenemos en el C como lo que tenemos en el D. Bien, dice, buenas noches. Y sobre el ransomware, si se hace una copia para respaldar todos los datos, ¿este no se bajará también con el respaldo? Lo que pasa es que la idea es que uno respalde antes que se infecte con ransomware, porque si usted se infecta con ransomware, de hecho, ya no va a poder copiar, porque todo lo que copie van a ser archivos que están cifrados y que no va a poder visualizarlos. Entonces, lo ideal es tener la costumbre y decir, no sé, por ejemplo, hablemos de nosotros como usuarios, ¿no? Tener tal vez un disco duro externo, un NAS, ya depende de un equipo ahí netamente de respaldo, y cada cierto tiempo conectarlo, copiar. Y a veces lo que se recomienda también es tenerlos en medios ópticos para que no puedan ser sobrescritos y tenerlos bien guardaditos, ¿no? Ahora, hay compañías que tienen políticas de copia, por ejemplo, en la nube, digamos un caso así, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que tienen el cliente o el programa que se conecta a la nube en la misma máquina. Entonces, al final, eso también termina dándole una conexión hacia la nube y al final también se terminan cifrando los archivos en la nube. ¿Sí? Entonces, aquí es la copia a lo tradicional, ¿no? En su momento se copiaban en cintas magnéticas, que eran los más seguros. Bueno, acá tal vez no en cintas, hay empresas que todavía lo hacen en cinta, pero lo interesante es que esa información que tenemos respaldada la tengamos fuera y no conectada. Solo lo conectemos cuando querramos traer una copia o volver a sacar respaldo. Bien, lo otro que se ha desbordado, lo que también se ha desatado,
tiene que ser ahora con malware que se hace pasar por software legítimo, ¿no? Eso también siempre ha existido, pero un poco lo que queremos destacar es la forma en que se está utilizando normalmente los programas que están de moda para tratar de suplantar un instalador de X programa y hacer pasar uno que sea falso. Obviamente ese software falso va a ser malicioso. No solamente para tomar un caso, yo en esta charla he incluido a Zoom, porque bueno, Zoom se lo está utilizando mucho, ha tenido también varios problemas de seguridad y, y normalmente es el software de moda, ¿no? Entonces yo he tomado como ejemplo Zoom y, por ejemplo, si uno hace búsquedas en Internet, va a encontrar esta clase de nombres que dicen son cloud meetings, tal nombre. Estos simplemente son .exe, que son para Windows, pero cuando hablamos de malware, no solamente está Windows, ¿no? Para malware es cualquier sistema operativo, entre ellos Linux y Mac. Tal vez que haya menos, sí, pero sigue habiendo malware para Mac, malware para Linux, etc. Este es otro ejemplo. Sin embargo, desde el sitio oficial, este es el nombre del instalador, tal como observamos aquí, es el nombre legítimo del instalador. Y esto más o menos es una estadística que hizo esta compañía de un poco ver cómo ha sido el crecimiento desde febrero para acá en lo que tiene que ver con cantidad de muestras únicas que utilizan el nombre Zoom, pero que no son Zoom, sino es cualquier otra cosa, ¿no? Hablando de software malicioso, ¿no? Por ejemplo, miren la línea cómo creció a partir de febrero del 2020, cómo se disparó superando las 18.000 muestras de software que utiliza el nombre Zoom. Esto con Zoom. Ahora, también con otra herramienta muy popular que es GoToMeeting, lo mismo. Esta superó casi los 38.000 muestras de software que se quiere hacer pasar por él. Y en el caso de Microsoft Teams, bueno, es un producto un poco, una solución un poco nueva, sin embargo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que siempre los cibercriminales cogen los temas de moda y se aprovechan de eso para poder realizar sus ataques o sus infecciones. Entonces, aquí un poco lo que queremos destacar es que lo ideal es que descarguemos software, obviamente desde las fuentes oficiales, ¿no? Porque también tenemos la costumbre ahora de que si queremos ir a un sitio, googleamos, ¿no? El nombre, y muchas veces damos clic sobre los primeros resultados. Esos resultados son manipulables, ¿no? Hay una técnica que se llama Black SEO, que tiene que ver con un sinnúmero de artimañas que se pueden poner en una página web para que aparezcan los primeros resultados. Entonces, no necesariamente los primeros resultados son los oficiales, ¿no? Bien, yo quise hablar un poquito también sobre el tema de nuestros asistentes de voz, que son dispositivos que también están de moda, y con el tema teletrabajo, estos podrían convertirse en un problema para la privacidad. ¿Sí? Entonces tenemos asistentes de diferentes tipos, el Alexa, el Siri, el de Google, etcétera, ¿no? Y como somos conscientes de estos equipos que facilitan un poco la vida a su propietario, en su momento estos pueden convertirse en un problema de seguridad también o una especie de puerta trasera para que nos puedan estar espiando, ¿no? Estos asistentes tienen incorporados cámaras, tienen incorporados micrófonos y normalmente están siempre encendidos, grabando lo que nosotros estamos diciendo. Obviamente esa información mínimo viaja hacia el proveedor o hacia quien nos vendió el producto, eso tengamos la seguridad, ¿no? Ahora, imagínense, estos equipos también están conectados a la red y al final también pueden ser vulnerables. Entonces, imagínense que en un momento dado, alguno de nuestros equipos, de esta clase de equipos, ha sido comprometido y ya la información tal vez ya no está yendo donde el proveedor, está yendo tal vez donde algún criminal, donde está grabando todo lo que sucede en la sala de nuestra casa o donde lo tengamos ubicado. Entonces, imagínense que en su momento tengamos que hacer alguna llamada confidencial de trabajo, ahora que estamos en casa, una llamada donde manejemos tal vez números, claves, contraseñas, temas muy sensibles, y tal vez tengamos este asistente allí que esté grabando todo lo que estamos diciendo. Entonces, un poquito ahí la recomendación es simplemente darle el día libre o la tarde libre al asistente, en el sentido de poder desactivar
la cámara, desactivarle el micrófono, o sencillamente desconectarlo un rato, mientras dure una reunión que sea confidencial. Lo he tocado porque a veces se nos pasa por alto y a veces estamos tratando de asegurar todo lo que tenemos, pero a veces estos asistentes se nos quedan de lado, ¿no? Bueno, aquí vamos a simplemente hacer como un repaso de algunas recomendaciones de lo que hemos venido hablando. Obviamente hablamos del sentido común, ya sabemos que nadie nos regala nada, y por consiguiente todas esas campañas que van circulando vía WhatsApp, poder no hacer caso, no replicarlas, porque a veces tal vez sin saber se los pasamos a nuestros contactos confían en lo que le enviamos, terminan dando clic y se terminan infectando con algo, ¿no? Yo, por ejemplo, al personal que le estaba dando las charlas, yo que le decía es hagan una captura de pantalla y si ustedes trabajan en una institución que tiene un departamento de informática, un departamento de seguridad, hagan una captura y envíenselo, porque así también les están avisando lo que está circulando y ellos pueden armar algún comunicado e informar al resto de personas para que no caigan en esto, ¿no? Entonces, una vez que hagamos eso, sí, borrar el mensaje, no propagarlo. Con el tema ransomware les decía, ¿no? Es muy importante el tema de las copias de seguridad de los archivos. Y aquí viene lo que también siempre hablamos, de que nuestro sistema operativo sea licenciado, no sea un sistema operativo craqueado, que sea un sistema operativo que todavía tenga soporte. Por ejemplo, hablando, Windows 7 ya no tiene soporte, por consiguiente, ya hay muchas vulnerabilidades que ya se quedaron allí y que no van a ser parchadas, y que toda esta información de cómo atacar esas vulnerabilidades está en Internet, son públicas. Entonces, muchas veces hay gente que a lo mejor simplemente lee algo, sigue unos pasos, sigue un video y termina accediendo a algún sistema y causando algún mal. Y no necesariamente tiene que ser una persona con demasiados conocimientos técnicos, ¿no? Lo mismo con los antivirus. O sea, utilizamos a veces el antivirus que ya viene craqueado o el antivirus gratuito. O sea, pero particularmente no me da muchas garantías con un antivirus gratuito. ¿Sí? Sin embargo, lo importante es que tengamos un antivirus licenciado. Los antivirus tampoco son 100%, nos pueden garantizar la seguridad, pero sí nos van a reducir al mínimo, ¿no? Puede que en un momento dado salga un nuevo malware que se salta la seguridad, sí, pero por lo menos los que son comunes y los que andan circulando, ya los antivirus tienen sus bases de datos, saben su comportamiento y todo, y fácilmente los detectan y nos previenen, ¿no? Utilizar claves robustas, mínimo 8 caracteres, lo ideal por lo menos 12, tener cambios periódicos, yo sé que también esa es otra medida molestosa de estar cambiando las claves, pero vale la pena asegurar nuestra información, utilizar claves independientes en cada cuenta, y normalmente también sería activar, por ejemplo, lo que se conoce como verificación de 2 pasos, ¿no? O el doble factor de autentificación. Y eso nos va a dar una capa adicional de protección, porque aparte de poner nuestra clave, nos va a pedir un código para poder verificar. Y lo otro también en lo que podemos contribuir es, si detectamos alguno de estos phishing, de estas estafas, poder reportarlos, ¿no? Google tiene una herramienta o un servicio, llamémoslo así, que es para denunciar un phishing, ¿no? Es un servicio de Google. Simplemente ponemos la URL y alguna observación de cómo nos llegó, o si es que le dimos clic que nos pidió, etcétera, ¿no? De alguna manera también podemos contribuir, no a erradicar completamente esto, pero tratar de reducirlo lo menos que se pueda. También podemos colaborar de esa forma. Simplemente yo puse este enlace aquí de ESET, particularmente yo uso ESET, y lo que le dije, como le estaba dando también esta charla a algunos docentes, le decía, bueno, tal vez la situación no está para comprar una licencia, aunque ya una licencia antivirus es una inversión, porque de alguna manera nos va a proteger en algo, pero si tal vez la situación no da, en este enlace está una promoción de SET, donde está dando 2 meses gratuitos. Entonces yo les decía, bueno, por lo menos instálenla, tienen 2 meses gratuitos y después de eso vemos qué más pasa, ¿no? Bien, lo otro es también descargar software únicamente de sitios oficiales. A veces descargamos de Softstony y a veces Softstony nos instala una y no una, sino varias cosas. Y
o ya descargamos software desde otras fuentes que pueden ser modificadas fácilmente. De hecho, hay programas con los que uno coge los binarios, los ve en hexadecimal y puede inyectar código ahí de manera sencilla. Entonces, a veces nos bajamos de un tercer link que está por allí, de algún otro sitio, no sabemos si ese programa ya viene modificado. Obviamente no está de más decir los cracks, también los cracks son modificaciones de los programas, normalmente que se saltan las seguridades, pero normalmente todo crack viene por ahí con otra cosa por debajo. Sí, y lo otro es que si recibimos correos, por ejemplo, que nosotros no hemos solicitado, ¿no? En un momento dado nos llega un correo solicitando información personal, ya sabemos que nadie solicita información personal, menos información sensible como contraseñas, números de cuenta. Incluso así ese correo venga de alguno de nuestros contactos, porque lo que sucede es que muchas veces se infecta un equipo y ese equipo de manera automática comienza a buscar la lista de contactos y comienza a generar correos. Entonces a veces uno ve, ah, es mi primo, o es mi amigo, o es él, me llegó esto, ah, es seguro, lo abro. No, no podemos confiar. Si no es nada de lo que nosotros hemos solicitado, preferible es ignorarlo, ¿no? Y bueno, como les decía, tratar de no usar cracks, tratar de buscar alternativas a un programa que tal vez sea de pago, tratar de buscar una licencia libre o un programa que sea libre, una alternativa, y eso, ¿no? Y aquí yo he puesto esta URL, que es un servicio que en su momento empezó como una idea o un proyecto de una empresa española, y tal fue el éxito que luego Google la compró y ahora pertenece a Google, que es Virus Total. Virus Total es una aplicación, llamémoslo así, o un servicio, que lo que hace es que él tiene por debajo de su infraestructura un sinnúmero de soluciones de seguridad, un sinnúmero de antivirus, por decirlo de manera más sencilla. Y todo lo que nosotros subamos allí, él le va a pasar cada una de estas soluciones y nos va a decir si fue malicioso o no fue malicioso, o si alguno de ellos lo marca como malicioso, ¿no? Podemos hacer análisis no solamente de programas, sino también de direcciones IP, de URLs. Esta es una buena plataforma, buena herramienta para a veces hacer esa comprobación, ¿no? Es muy sencilla, simplemente uno escoge el archivo. Yo por aquí tenía bajado, por ejemplo, el instalador de Zoom, que lo tenía por acá. Sí, por ejemplo, aquí yo tengo el instalador de Zoom. Hace un análisis, ¿sí? Y aquí viene cada una de las herramientas que él le pasa al archivo para analizarlo y nos dice su estado, ¿no? Si en un momento dado él detecta algo, nos va a decir aquí qué fue lo que detectó, ¿no? Aparte de eso, también hay cosas que se pueden relacionar. A lo mejor ese programa no fue malicioso, pero ese programa lo que hizo, no sé, el programa como tal simplemente bajó otro programa y ese a su vez bajó otro. Entonces, esto de aquí también nos puede dar cierta información relacionada o comentarios de la comunidad. Exactamente. Virus Total es un antivirus en línea. Sí, más o menos llamémoslo así, ¿no? Sin embargo, él simplemente lo que hacemos es subir el archivo y él nos va a aplicar cada una de esas soluciones y a decirnos si es malicioso o no. ¿Ok? Sin embargo, el antivirus, recordemos que tiene una función que está también analizando todo lo que está en memoria de nuestro equipo, todo lo que vamos a ejecutar y todo eso, ¿no? Pero si en un momento dado tenemos dudas de una URL o de alguna dirección IP o de algún instalador, lo podemos subir para que Virus Total lo analice. Bien, yo les decía hace un momento que también el tema de las contraseñas es bastante tedioso, querer tener una contraseña por cada cuenta, tratar de poder cambiarlas periódicamente, o sea, obviamente se ha convertido en un problema toda la gestión que tenemos con nuestras credenciales, ¿no? La MIS preguntaba, y era una buena pregunta, sobre los generadores de claves, y sí, son muy buenos, ¿no? Pero particularmente yo recomiendo que si utilizamos algún programa, esté en nuestro propio computador, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste este gestor de contraseñas? Es simple, es un programa, de hecho está aquí el link de descarga, es gratuito. Yo personalmente no lo instalo, yo uso la versión portable, ¿sí? Y
básicamente lo que sucede allí es de que, sí, creamos una sola contraseña, que puede ser la super contraseña, por decirlo así, una sola contraseña. Él va a crear una base de datos que va a estar cifrada, es decir, la información va a estar cifrada. Si yo quiero ver el programa o quiero ver la base de datos, no voy a poder abrirla hasta que ponga la contraseña y se descifre. Y de ahí para allá, yo comenzaré ya a registrar a comenzar a registrar cada una de mis cuentas con su respectiva clave. Y él también trae un generador allí. Entonces la idea es que en su momento uno tenga este programa, lo abra, saque sus credenciales de allí, las copie y las pegue, ¿no? Entonces podrían probarlo. Tiene muy buena reputación este programa, es gratuito, y su versión, como le digo, tiene una versión portable que en su momento podrían tenerlo en cualquier lugar, en cualquier lado, una USB, y tener la garantía de que si se le pierde la USB, igual no van a poder traerlo si es que no saben la clave máster, porque es obligatorio para hacer el proceso de descifrado. Bien. Obviamente, él no lo va, o sea, el archivo simplemente él lo analiza y nos va a decir si él encuentra algo malicioso en él o no. ¿Sí? Pero si un momento dado, eso lo que nos va a ayudar es saber de que si voy a ejecutar esto, primero poder verificarlo de que virus total no me lo marque como malicioso. ¿Qué otra cosa que podríamos recomendar? Es este navegador, Brave, ¿sí? Porque viene también el otro tema con el tema de privacidad, con el tema de las cookies. Los cookies son pequeños archivos de texto que utilizan los navegadores para rastrearnos, para, para un poco conocer cuáles son nuestras tendencias, lo que visitamos, tener información de qué dispositivos nos conectamos, etcétera, ¿no? Entonces, al final, como que es mucha información que están obteniendo de nosotros. Entonces, este navegador tiene una opción interesante que es poder bloquear estos rastreadores, que normalmente a veces son archivos .js, archivos de JavaScript, y él los bloquea. También nos bloquea anuncios, es bastante ligero, no nos rastrea y nos controla como lo hace Google, ¿no? Entonces, es una alternativa para quienes de alguna manera quieran cuidar su privacidad y también estén molestos de tantos anuncios que hay, ¿no? Él tiene un control bastante ligero y lo estuve probando y para qué fue muy bien, ¿no? Y de hecho tiene un programa de recompensas que por ahí va generando ciertos créditos, pero bueno, eso ya, si necesitan profundizar para que puedan investigarlo en qué consiste. Bien, bien, y ahora simplemente yo he tratado y he puesto una sección, como yo les decía, hablar sobre Zoom, debido a que está de moda, debido a que se lo está utilizando mucho. Y de hecho Zoom creo que le fue muy bien en el sentido de que era algo simple, ¿no? La idea de generar una URL, la compartimos y todo el mundo allí se conectaba. Sin embargo, como toda aplicación de moda, eso es equivalente a exploit o a gente que se va a dedicar a buscar las vulnerabilidades y tratar de explotarlas. Y efectivamente, en estos últimos meses, Zoom ha estado de noticia en noticia por este tema de vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, hubo una bastante llamativa que, que se la nombró como, el ataque se lo nombró como UNC Path Injection, que básicamente lo que hacía era de que las rutas en formato UNC, como por ejemplo para acceder a directorios de red, uno podía mandar una ruta especial mediante el chat, y si el usuario que recibía eso daba clic, se le llevaban el archivo donde se almacenan las claves del equipo local. ¿Sí? Luego hubo un tema que surgió allí de que Zoom estaba accediendo sin permiso a los perfiles de LinkedIn y que estaba desviando la información hacia unos servidores. Luego ellos ya informaron de que ya esa función la habían desactivado. En la dark web hay un sinnúmero, hay millones de cuentas de Zoom válidas con usuarios y claves publicadas. Y también algo que llamó mucho la atención fue un fenómeno que se lo llamó Zoom Bombing,
que básicamente esto consistía en que alguien, de alguna manera, conocía el ID de la reunión y se colaba en una reunión. Y una vez colado, comenzaba a proyectar pornografía, a hablar mal del instructor o hablar mal de los participantes, ¿no? Y de hecho hubieron algunos casos donde sucedió esto en reuniones que eran clases de niños, ¿no? Y se dieron algunas situaciones de estas. Entonces, realmente Zoom no la pasó muy bien, sin embargo, han actuado de alguna manera rápido y han comenzado a lanzar actualizaciones, ¿sí? Por ejemplo, miren, en la versión 4.6.10, ¿sí? Ellos aquí están diciendo que ya arreglaron, que ya parcharon ese problema con las rutas UNC. Luego, en la versión 5.0, lo que están diciendo es que estaban protegiendo que otras personas no ingresen al chat y también que en la URL ya no se incluya la contraseña, porque uno le ponía contraseña a la reunión, pero cuando la compartía se iba en la URL. Entonces como que no daba mayor cosa, ¿no? Igualmente, esta es la última versión, está en la 5.02, esa fue la última actualización que salió creo que hace 2-3 días. Bueno, entonces, de alguna manera han ido mejorando y lo que nos queda a nosotros es si vamos a usar Zoom, no nos queda de otra, por decirlo así, si ya estamos usándolo, es tener en cuenta esta clase de problemas y seguir las recomendaciones de siempre tener el Zoom actualizado. Y lo que es más aún, nunca hacer pública una reunión de Zoom. Porque a veces el problema estaba allí, que hacíamos pública la reunión. Y ahí mismo venía el usuario y venía la contraseña. Y si no tenemos habilitada la sala de espera, se nos pueden colar. Y ya después de eso nos pueden hacer Zoom bombing, ¿no? Por ejemplo, miren este ejemplo. Perdón. En este ejemplo se publicó en Twitter esta clase programada de Zoom. Y lo que llamaba la atención es que eran niños, porque era segundo B. Esto sucedió en Buenos Aires, donde estaba la URL y estaba la contraseña, hecho de manera pública. Lo mismo en este otro ejemplo, ¿no? Entonces, la recomendación es no hacer pública. Sucedió también que en su momento, en la barra que aparece en la parte superior de Zoom, aparecía el ID, por ejemplo. Entonces, en su momento, la gente estaba en la reunión, tomaba fotos, publicaba, y ahí estaba el ID. Y nunca falta la persona que se observa eso y se colaba en la reunión. Entonces, eso nos da otra medida de seguridad o preventiva que tiene que ver con las cosas que publicamos. Y muchas veces publicamos cosas, hacemos fotos y a veces hay detalles allí que no los tomamos en cuenta, pero que pueden servir para que otra persona se fije primero en qué clase de software usamos, qué sistema operativo, o a veces, o he visto últimamente, ¿no?, de la gente que está en teletrabajo, en sus estados de teletrabajo y toman pantallas de los sistemas en los que están trabajando, que son de la compañía. Entonces, ese tipo de cosas debemos de cuidarlas, ¿no? Pueden ser información que revelemos y que a partir de eso puedan armar alguna estrategia de ataque. Entonces, yo he armado aquí, y basándome en un video de una argentina que hizo un resumen muy bueno de las configuraciones que debería tener Zoom. Y aquí hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, hacer que cada reunión genere un ID de manera aleatoria y única, ¿sí? No repetir los ID de las reuniones. Obviamente requerir que la reunión tenga contraseña, que no se incluya la URL, que no se incluya en la URL la clave de la reunión, y esta parte es muy importante, que es la sala de espera, ¿no? ¿Sí? Desactivar la transferencia de archivos. Si yo no necesito transferir archivos, ¿para qué lo voy a tener activado? Desactivar las opciones de control remoto, que Zoom no se ejecute al iniciar el sistema operativo, porque normalmente lo instalamos y él se queda como una tarea que cada vez que arranca la computadora se inicia. Entonces, no es bueno tenerlo, porque si ya sabemos que es un programa que está siendo constantemente atacado, y tenerlo ahí conectado sin necesidad podría convertirse en un riesgo, ¿no?
que solo el anfitrión pueda compartir la pantalla y por supuesto estar verificando que haya actualizaciones y no postergarlas, sino aplicarlas, ¿no? Todas esas actualizaciones van a corregir problemas de seguridad. Yo les voy a mostrar este videito, son 3 minutos de video, donde les decía de que una argentina basada en un blog de seguridad resumió más o menos en 20 pasos de manera rápida una buena configuración de Zoom hasta el momento, ¿no? Entonces esto los voy a poner para que lo puedan observar. Ahí este videito me pareció bastante completo con las recomendaciones que da para poder tener una buena sesión en Zoom, ¿no? Tener en consideración esas medidas. Y de ahí, bueno, simplemente asegurar nuestras cuentas con el tema de la verificación de 2 pasos. Normalmente estos servicios, estas opciones las traen casi todos los servicios que tenemos en Internet, pero algunas veces las tenemos ahí y no lo activamos, ¿no? Entonces lo que hace esto es simplemente añadir una capa adicional de protección a nuestras cuentas,
se las debe de activar. Y hay una opción que es registrando nuestro número de teléfono. Y la idea es que cada vez que iniciemos sesión, aparte de poner nuestra clave, bien nos llegue una llamada o un mensaje de texto para confirmar un código adicional. Esto también es bueno porque esta clase de activaciones, bueno, si en algún momento dado se llega a filtrar nuestra clave, no van a poder ingresar porque necesitarían el código de verificación. Y segundo, al tener esta clase de verificación aceptada, activadas, nos va a prevenir de los ataques que puedan realizar alguna plataforma de fuerza bruta. Porque por más que encuentren la clave, lo mismo, ¿no? Les va a pedir el segundo factor de autentificación. El día de mañana vamos a tratar de hacer un pequeño ejemplo, donde trataremos de hacer algo de fuerza bruta sobre alguna plataforma y tratar de ver que nos devuelva la clave, ¿no? Pero esta clase simplemente con tener activado esto, tenerlo configurado, ya es una medida preventiva contra esta clase de ataques. Obviamente siempre pueden hacer nuevamente ingeniería social para tratar de obtener el SMS o una cosa por el estilo, pero bueno, ya se la ponemos un poco más compleja, ¿no? Ahora, la otra forma, por ejemplo, estoy hablando aquí de cuentas de Google, pero estos servicios lo tiene Facebook, lo tiene Twitter, lo tiene Microsoft, lo tienen todos, ¿no? La configuración, obviamente, dependiendo del servicio, puede que los pasos sean diferentes. La otra opción, por ejemplo, en caso de cuentas de Google, está el tema de Google Authenticator, ¿no? No nos llegaría un SMS, pero tendríamos que instalar esta app en nuestro móvil, por ejemplo, y ya nos llegaría mediante esta aplicación, asimismo, un código para poder realizar la verificación de 2 pasos. Y a manera de recordatorio final, es una especie de resumen. Yo aquí les he dejado un link sobre esta imagen, les he dejado un link que tiene que ver con un servicio que es un mapa de la empresa Checkpoint, donde está registrando ataques que están sucediendo en tiempo real alrededor del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es la página y ahí nos va armando de cuáles son los ataques que se están llevando a cabo, ¿no? Obviamente los ataques que ellos están registrando por ahí. Entonces, cuando tengan tiempito, también sería bueno que le peguen una revisada. Lo que sucede es que sí, cada minuto, constantemente, todas las infraestructuras en Internet están siendo atacadas, ¿no? A ver qué es lo que se puede saltar. Y listo, simplemente recordarles eso, tener respaldos de nuestra información, tratar de asegurar bien nuestros equipos en casa, en nuestras oficinas, utilizar contraseñas largas, cambiarlas periódicamente, utilizar software licenciado que se actualice, antivirus, administrar bien nuestros perfiles de redes sociales, cuidar mucho con lo que publicamos, con lo que revelamos, en una foto, por ejemplo. Bueno, estar pendiente de las amenazas que van surgiendo, obviamente yo digo, es muy básico, necesitamos tener por lo menos un antivirus licenciado en nuestras computadoras, ¿no? Y si nos llega correo que nosotros no hemos solicitado, bueno, dudar. Una de las mejores o la mejor medida contra esto es el sentido común y la desconfianza, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, podríamos destinar algunos minutos de preguntas y luego les explico o les activo en este caso el desafío para ver quién se puede ganar la licencia. Voy a detener mi pantalla en este momento.